Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Muy buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa A Tiempo. Hoy es sábado 30 de junio del año 2019, pasando el país por una ola de calor fuerte. Se espera que para este fin de semana en algunas provincias, regiones del país, la temperatura llegue hasta los 37 grados Celsius. Y ni hablar lo que está pasando en Europa, donde en el caso de España, Inglaterra, Francia, en muchos lugares, regiones, también la temperatura ha llegado hasta los 43, 44 grados Celsius. Imagínense aquí, 37, nos estamos ahogando del calor. Imagínense en Europa, en lugares que ha llegado a 43 y hasta 44. Pero ¿cuál es la diferencia frente al calor? La temperatura alta en estos países tropicales en comparación con Europa, que en Europa la humedad del aire es bastante bajita, por lo tanto se siente el caliente, pero la sensación de sudor, usted no suda, la persona no suda tanto como a diferencia de aquí, que la temperatura puede estar en 30, 32, 33, pero la humedad del aire se sitúa por encima de los 70. En Europa la humedad del aire se queda por debajo de los 30, 40% la humedad del aire. Mañana, sábado 30, se celebra lo que es el Día del Maestro, el Día del Profesor, una generación de profesores. Los profesores son uno de los sectores más importantes del país. Aquí en la República Dominicana en los últimos años, en los últimos 7, 8 años, los profesores se han visto tomados en cuenta, han sido tomados en cuenta, y sobre todo en este gobierno de Danilo Medina, con la implementación del 4% para la educación, los profesores ya gozan de un buen salario, no así de una mejor condición de vida, porque se ha dicho y se ha comentado en innumerables ocasiones que el sector profesional con el mayor nivel de deuda son los profesores, pero también el sector profesional mejor pagado hoy día en la República Dominicana son los profesores. Cuando usted compara con los médicos, porque un médico tiene que trabajar en diferentes lugares para tener un salario más o menos asequible. Los profesores trabajan en un solo lugar, 2 tandas. Pero también, por eso decía de que ese nivel de salario que han alcanzado los profesores no es proporcional al nivel de vida que han alcanzado.
porque es la costumbre, el profesor toma prestado donde quiera que le dicen le prestan. En la cooperativa, si a los profesores le anuncian que van a hacerle un aumento de un 10% para el próximo mes, van a la cooperativa o van al prestamista más cercano y toman el equivalente de ese 10% para su salario. O sea que son muchos los profesores que no reciben, que lo más que reciben mensualmente son 10,000, 15,000 pesos de su salario, cobrando, teniendo un salario de 40,000 y hasta más, promedio de 40,000 pesos, pero reciben efectivo mensualmente cerca de los 15,000, 20,000 pesos, como máximo 20,000 pesos, para resolver todas las cuestiones. ¿Y por qué? Por la deuda que tienen. Así es que felicidades a los profesores en su día. También esta semana, la semana pasada, la Asociación Dominicana de Profesores hizo una denuncia sobre lo complicado del examen para la evaluación de los candidatos a profesores, o sea, los aspirantes a profesores, que esta vez en este llamado a concurso que realizó el MINER, fueron 50,000 personas, 50,000 profesionales de la educación y de diferentes ramas, área profesional, pero con habilitación docente, que se inscribieron para participar en ese concurso. Pero ¿cuál ha sido el resultado donde se ha aplicado, en los pocos lugares donde se ha aplicado? Que no ha pasado la primera prueba ni siquiera el 2% de los que la han tomado. Yo siempre he dicho y he hablado que si la prueba que se le da actualmente a los candidatos a profesores se la aplican a los profesores que están actualmente en el sistema, no pasa ni siquiera el 1%. Y que los profesores para la revolución educativa del siglo XXI todavía no están dentro del sistema. Porque en el sistema hay una serie de profesores, la gran cantidad de los profesores tienen más de 10, 15 años en el sistema de enseñanza en la República Dominicana. Y esos profesores adolecen, tienen fallas estructurales, no en torno a la forma, sino el dominio de contenido para enseñarle a jóvenes, adolescentes del siglo XXI. El profesor que esté en el aula, que tiene un grupo de adolescentes en el aula, esos adolescentes tienen acceso a información, tienen acceso a internet, mientras que los profesores no hacen el más mínimo esfuerzo por buscar información, por actualizar información. Pero esos adolescentes que tienen a su frente, sí. Por eso es que hablo de que esa disparidad se da actualmente. Y el Ministerio de Educación tiene que reforzar esa parte. Ya no se justifica que un profesor dentro del aula no tenga una computadora con acceso a internet 24/7. O que tenga una computadora en su casa, no en su casa, en el aula. Que en el escritorio del profesor debe haber una computadora con acceso a internet full. Porque ese profesor tiene que actualizarse de manera constante. Porque ya el profesor no domina, no tiene el monopolio de la información, no tiene el monopolio de los contenidos, como sucedía hace 15, 25, 30 años atrás, que el profesor lo era todo. Lo que dijera el profesor, eso era, porque solamente el profesor en la mayoría de los casos tenía acceso a los libros, no el estudiante. Por lo tanto, el profesor interpretaba lo que le diera su gana y dijera lo que le diera su gana, y esa era la verdad, porque los estudiantes, recuerdo que de 20 estudiantes, 30 estudiantes en un aula, quizá 2 o 3 tenían un libro. Los demás tenían que mudarse a la biblioteca, viajar a la biblioteca, y la biblioteca generalmente quedaba en los pueblos. De ahí que el que vivía en el campo no tenía el tiempo para devolverse, ir a la escuela, recorrer 2 kilómetros y después 2 kilómetros para ir a la biblioteca.
En esa época el profesor tenía control de la información, control de los contenidos. Hoy no. Hoy el profesor se establece o se coloca básicamente en un plano de igualdad frente al acceso a la fuente de información con el estudiante. O sea, el estudiante y el profesor tienen la misma libertad de accesar a la información. Pero por su condición de adolescentes, de que nacieron en la era de la tecnología, esos estudiantes accesan libremente y en cualquier momento. No así el profesor que no nació en la era de la tecnología. Ese profesor, ese estudiante, el profesor está hablando y fácilmente ese estudiante sabe que lo que está diciendo el profesor es mentira o no es la verdad. Pero fue que ese estudiante en la mañana, antes de salir de su casa, con su teléfono inteligente, accesó a internet y vio la última información con respecto a lo que está diciendo el profesor. Pero el profesor no ha tenido tiempo para eso. Así que esa revolución educativa es para esos 50.000 profesores, 50.000 candidatos que aspiran a entrar al Magisterio Nacional, que aspiran a ser profesores. Ya esos que van entrando ahora vienen con la tecnología, vienen de mano de la tecnología y abiertos a aprender, a igualarse con esos estudiantes, no solamente en el acceso a la fuente de información, sino también igualarse frente a sus estudiantes en el manejo de contenido, en el manejo de información de carácter general. No es solamente información de física, de biología, de todo. No, un profesor debe saberlo todo, debe saber de todo un poco, de que sea especialista en biología, de que sea experto en matemática, en química, pero debe tener información general, conocimientos generales y en capacidad de responder todas las preguntas que le haga un estudiante, todas. Entonces, ese es un profesor moderno, un profesor que se preocupa por la enseñanza, que se preocupa por aprender. Así que felicidades a los maestros en este 30 de junio, Día Nacional del Maestro. Y también se conmemora el natalicio del profesor Juan Bosch. Señores, y la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, la crisis que ya está llegando a un punto de no retorno, Lo que sucedió esta semana alrededor del Congreso Nacional, las diferencias, los pronunciamientos que se han dado esta semana, esperamos que tras la mediación de Reinaldo Paredes, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, se llegue a un acuerdo. Porque ya Danilo Medina no está buscando la reelección, no está buscando presentarse a las elecciones del 2020, no. ¿Qué es lo que le preocupa al presidente de la República, Danilo Medina? El nunca jamás, porque el nunca jamás en un país como el nuestro coloca a un presidente, convierte a un expresidente en un cadáver político. En el mismo momento en que el presidente Danilo Medina salga del poder, deje de ser presidente y con ese nunca jamás acuesta, Danilo Medina se queda solo porque no va a tener poder ni siquiera a lo interno de su partido. Aquí en República Dominicana, ¿qué es lo que la gente se acerca mayormente a un líder político? La mayoría en busca de una colocación, en busca de manejo de poder. Y si esa persona es presidente, ya no tiene posibilidad ninguna de regresar al poder, ¿qué es lo que van a hacer las personas? La gente, bueno, que buscan a quien pueda garantizarle accesar al poder. Y quedarían alrededor de ese expresidente, con ese nunca jamás, quedaría solo. Más que gente bastante bien cercanos a él, es que se quedarían ahí. Así es que por eso es que se está peleando, por eso es que quizá la gran discusión del presidente Danilo Medina no es por presentarse,
Porque yo he insistido ya aquí desde hace un mes de que el tema ya de la reelección de Danilo, presentarse a una campaña electoral, presentarse como candidato, ya ha pasado. Pero ese nunca jamás es lo que se está discutiendo. Y quizás Reinaldo Pared, quizás el acuerdo a que se vaya a llegar con la mediación de Reinaldo Pared es en base al nunca jamás. Ahora, ¿cuál entonces es la dificultad para negociar con la gente de Leonel Fernández con respecto a modificación de la Constitución para liberar el nunca jamás? De que una vez reunida la Asamblea Nacional es el máximo organismo de la nación, es la máxima autoridad de la nación. Una vez reunida la Asamblea válidamente, tiene la potestad para cambiar de arriba abajo la Constitución de la República. Tiene la capacidad, o sea, la libertad y la capacidad y el derecho. Por lo tanto, no quita usted que si esa asamblea decide, mire, vamos a modificar esto y aquello, independientemente de los acuerdos a que se lleguen. Esa Asamblea Nacional está habilitada para hacer eso. Porque creo, y vuelvo y repito, que la situación se daría en torno a eso, en torno al famoso nunca jamás. Porque vuelvo y repito, el nunca jamás convierte a un expresidente en un cadáver político. Fíjense el caso de los Estados Unidos. ¿Cuál es el poder que tiene Bill Clinton? Bill Clinton pasan las elecciones, gana Donald Trump, se da la campaña dentro de su partido, la campaña nacional, y usted ve a Bill Clinton. ¿Quién busca en los Estados Unidos, que es candidato demócrata, busca desesperadamente el apoyo de un expresidente norteamericano? ¿Qué control de la estructura de un partido en los Estados Unidos tiene un expresidente? No lo tiene. Un expresidente en los Estados Unidos es una persona respetada, valorada, pero allá ese expresidente se queda dando conferencias, recorriendo el mundo, pero en el aspecto político de lo que es la estructura partidaria, el poder político, un expresidente norteamericano no tiene ese poder. Y eso es en los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínese usted aquí. Aquí lo difícil, aquí sería peor. Un ex candidato, un expresidente con el nunca jamás acuesta, él sí a sentarse a su casa tranquilo, a mecerse en su mecedora, tranquilamente, y que de vez en cuando los reales amigos lo visiten, y que de vez en cuando lo inviten a una actividad o cosas, también. Pero tener el control a nivel partidario no lo tendría tampoco, no lo tendría. Por ese nunca jamás. Bueno, si fulano ya es el candidato, que yo voy a buscar apoyando detrás de fulano, que fulano no va a ser el candidato nunca jamás, que no va a ser presidente nunca jamás. Así es que esa es la discusión que hoy día, que tiene el tranque dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y ese es lo que quizás se está discutiendo. Esto, en torno a eso, quizás es donde se va a llegar a un acuerdo o no para la modificación de la Constitución de la República. Y quizás también el equipo de Leonel Fernández está presionando para que el tiempo siga pasando. Que siga pasando. Porque está bien. Sigue pasando, pasa un mes, pasan una semana, 2 semanas, ya es imposible inscribir un candidato, un precandidato, vienen las primarias, está bien, entonces nos reunimos, entonces la asamblea se puede reunir, pero ya que no haya tiempo. ¿De qué? De que Danilo pueda presentarse a la reelección, pero si te cambiamos el nunca jamás. Bueno, no, está bien, se puede reelegirse la persona 8 años después de haber salido del poder. Sería una solución salomónica. Dejarlo 8 años, mire, usted puede competir, presentarse 2 periodos consecutivos, pero una vez ya tiene que salir del poder, no presentarse hasta 8 años después. Y eso permite de que ese expresidente no le haga la vida imposible, no empiece desde el primer día a atacar
al presidente electo, o sea, al presidente que subió, ese expresidente no va a empezar a atacarlo porque sabe que tiene que esperar 8 años o más para volver a aspirar a la presidencia de la República. Pero vuelvo y repito, se quita ese nunca jamás, que es lo que pesa en la política dominicana. Danilo Medina se está visualizando una vez que tenga que salir del poder. ¿Qué voy a hacer con un nunca jamás a cuesta? No, irme para mi casa tranquilo. Y ya, no es visita, no, ya no. Ya todo el mundo se va a juntar alrededor del presidente. Ya todo el mundo se va a juntar alrededor de quien puede ser el candidato a la presidencia. Si yo no puedo ser candidato, ya jamás, ya yo terminé. O sea, una vida que termina políticamente. Ya Barack Obama terminó políticamente. Ya Bill Clinton terminó políticamente. George Bush terminó políticamente. Donald Trump sale del poder y cuando salga del poder vuelve a hacer de sus empresarios y cosas ahí, pero ya estructura, control partidario, poder político no lo tiene. Así es que esperamos esta semana, en el transcurso de este fin de semana, la semana que entra ya debe haber un acuerdo, porque seguir el enfrentamiento obviamente que no será, sino un acuerdo. Y esperemos que de que ese acuerdo va a rondar en torno a ese nunca jamás. Así es que vamos a ver lo que sucede a partir sobre todo del próximo lunes. Este fin de semana, mucho cabildeo, muchos contactos, negociación ya firme entre los Leonel Fernández y Danilo Medina. Y que se haga una pausa, tanto los seguidores de Leonel Fernández como los seguidores de Danilo Medina, que hagan una pausa en torno a los pronunciamientos, que ya dejen de estar hablando y acusando a este y a otra. No, si ya se inició un proceso de negociación con el secretario general al frente de esa negociación, ya ambos bandos deben parar los cuestionamientos, los pronunciamientos frente a los medios de comunicación social, dejarlo ya tranquilo. Vamos a levantarle un compás de espera, vamos a darle una tregua, pero también que se dé una tregua al Congreso Nacional, que si no es algo urgente, que ese Congreso Nacional haga una pausa por 3, 4, 5 días o una semana, entra aquí, una pausa, para que no haya la presión de que, bueno, si se reúne el Congreso, pueden pasar la ley, pueden pasar esto. También que el Congreso Nacional haga una pausa frente a la pausa en los pronunciamientos de grupos de personas de ambos bandos, para que así las aguas se calmen un poco y sea más fácil llegar a un acuerdo, llegar a una negociación, Leonel Fernández, Danilo Medina. Señores, y sigue los pronunciamientos, sigue el conflicto, o sea, no tanto el conflicto, sino los resultados de la campaña de descrédito contra la República Dominicana. Un país donde, según el Departamento de Estado norteamericano, es donde menos turistas mueren, pero aún así mueren los turistas que han muerto fruto de situaciones que existían entre estas personas, y hoy día nuestro país está en una situación difícil a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí hemos hablado de que no es culpable ningún país, ningún hotel, de que usted, teniendo una condición de salud previa, decida no seguir la dieta, decida no tomarse sus medicamentos y usted muere. Pero también de que usted, estando de vacaciones, las probabilidades de morir son mayores que cuando usted está trabajando. ¿Por qué razón? Porque usted, estando de vacaciones, usted toma más bebidas alcohólicas, usted come más, usted dura sin dormir más tiempo, porque usted va a un resort y no va a dormir, porque el tiempo que se pasa durmiendo se deja de vivir, por lo tanto eso le afecta mayormente. Pero usted corre mayor riesgo
porque usted decide lanzarse en un terapente, usted decide lanzarse de tal sitio. ¿Por qué? Porque usted está de vacaciones, está relajado, por lo tanto asume mayores riesgos. Eso se da comúnmente y en todos los países. Así es que este es un momento para que la crisis del PLD merme un poco y el país completo se dedique a defender nuestra imagen a nivel internacional. Señores, el tiempo se nos acabó, así que el próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes en una emisión más de su programa A Tiempo. Hasta la próxima.